Buenos días, mi nombre es Kevin Jesús Jiménez Solís y estoy con mi compañera Arale, Olea. y les vamos a hablar sobre el tema de la espiritualidad y la trascendencia humana. Es un tema muy interesante que la verdad no se ha tocado en estos días, pero sí te deja mucho sobre qué pensar. Arale, ¿alguna opinión antes de iniciar? No, adelante. Vamos a hacer una especie de debate, vamos a compartir nuestras ideas y veremos qué sale. Muy bien. Antes de todo, me gustaría darles una pequeña lectura, una pequeña explicación sobre qué es la espiritualidad y la trascendencia, porque muchos han de estar diciendo, ok, muy fregón el tema, pero ¿qué es? ¿De qué se trata? Muy bien, miren. La espiritualidad es un aspecto esencial del ser humano. Es una vida interior, algo que no es mental ni corporal, sino espíritu. Es algo más amplio que una religión, un proceso dinámico mediante el cual las personas encontramos trascendencia, un sentido final en la vida a nuestro ser interior. Muy bien, entonces, ¿a qué se refiere esto? La espiritualidad y la trascendencia, como se los acabo de leer, van muy de la mano, debido a que sin el uno no existe el otro, es como un equilibrio, ya que la espiritualidad, mediante nuestras creencias, nos ayuda a llegar a la trascendencia. La trascendencia es como tener un punto final de nuestras vidas o un objetivo claro. ¿Algo que agregar, señorita Arale? En un pensamiento personal, lo que es la trascendencia se obtiene cuando una persona ha de sobresalir. Cuando una persona supera un límite que quizás pueda ser visto como un ideal de forma de vida, aunque no es un concepto que deba ser utilizado por su ambigüedad ante los ideales que la sociedad ha impuesto. Es decir, cuando trasciendes, te encuentras por encima de la inmanencia, lo que significa que libera al ser de sus límites para que pueda desplegar su potencial. Ok. Y aquí ustedes estarán preguntando, ¿a cuáles límites te refieres? Entonces, a los límites que se refiere esto son límites autoimpuestos por la persona o incluso por la sociedad. Un ejemplo claro podría ser la religión, debido a que, como ya sabemos, la religión te impone muchas creencias o muchas formas de pensar que no son propiamente tuyas. Y esto se ve claro porque pues tienes que hacer acciones en la iglesia que no harías en otra religión. Tienen distintos tipos de acciones, distintos tipos de pensar y muchas de esas te forman a su imagen en vez de dejar que tú tengas tu propia forma de pensar y trasciendas de cierto modo. Al final de cuentas, se puede obtener la trascendencia en cualquier sentido, emocional, físico, espiritual. Eh, pues, por lo que decíamos antes, es como sobrepasar el límite del ideal. Pongámoslo en un ejemplo más claro. Cuando te dicen que solo puedes sacar 10 en un examen y terminas sacando 15, terminas sacando 20. Aunque no sea reflejado es porque, bueno, porque al final de cuentas es el límite de lo ideal. Cuando tú lo sobrepasas, que todavía tienes mucho más conocimiento aparte del tema, es cuando una persona trasciende, es cuando pasas de los límites. No sé si tengas algo que comentar acerca de eso, Jesús. Pues sí, o sea, prácticamente la idea de trascendencia que tenemos los dos es muy parecida, pero aquí es donde puede que lleguemos a diferir un poco. Ahí te va esta pregunta. ¿Crees que sea posible que la mayoría de los seres humanos se obtenga una trascendencia o Cien por no? ciento, 100%. La trascendencia está disponible para cualquier tipo de ser humano porque al final de cuentas es un ideal. Ok. Yo en lo personal soy consciente de que la trascendencia está disponible para todos, mas yo pienso que no todos, o más bien la mayoría, no tienen la capacidad de trascender. No sé si Ujú. quieras dar argumentos sobre tu punto o empiezo a dar los míos. Empieza, empieza. Ok, ok. Bueno, yo prácticamente pienso que la trascendencia para todos sí está disponible, mas no todos la van a alcanzar o no todos van a poder alcanzarla a lo largo de su vida. Porque ¿cuánta gente no hay que le preocupa mucho lo que da a reflejar socialmente?
Y como ya hablamos, la trascendencia es salir de lo que la sociedad tiene planteado como límite. Ejemplo, como tú lo dices, si yo hago un examen y lo máximo son 10, voy a sacar 20. Y que realmente lo haga, mucha gente no piensa así, se queda en la zona de confort diciendo, ok, si yo puedo sacar lo máximo que voy a sacar 10, pues mi máximo esfuerzo va a ser un 10. Nunca dan ese ultra o eso superior para querer sobresalir. Porque mucha gente se siente más cómoda sin sobresalir debido a que es pues lo normal pues en esta sociedad. Y también un punto que yo quiero tomar es el que ya había mencionado sobre la religión. Si bien es cierto, yo pienso que la religión te da una falsa trascendencia, porque, bueno, a mí en lo personal, no sé cuántas veces te haya tocado a ti, que muchas religiones o mucha gente que profesa una religión se cree superior o cree que tiene una trascendencia mediante otras religiones. Digámoslo así, el catolicismo, que piensa que es un poco más importante, un poco más trascendente que las demás religiones. Y yo siento que pues la religión al fin de cuentas te moldea mediante su imagen y su semejanza y sus ideales. Así que no podrías salir de se puede decir que esa esfera en la que te tiene la religión, porque si llevas mucho tiempo profesando esa religión, lo máximo que vas a llegar es hasta el tope o la cúpula de la esfera y no vas a salir más allá porque tu religión te lo impide o porque los pensamientos de tu religión no te dejan trascender aún más. No sé qué piensas tú. Bueno, es que el momento en el que decides que quieres trascender por parte de la religión, es decir, no tú, sino otras personas, es cuando está el error, es cierto, porque al final de cuentas no se trasciende a través de una religión, sino a través de la espiritualidad, y la espiritualidad y la religión no son lo mismo. La espiritual es la conciencia de una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente y que está ligado a algo superior a todos los seres vivos, pero no se refiere a Dios, sino a una búsqueda interna, a la práctica, a la experiencia, a las herramientas para desprenderse de, como por ejemplo de las cosas materiales, de las personas, si en algún momento ya no puedes estar con ellas, etcétera, etcétera. Eso es parte de la espiritualidad. Entonces, cuando buscas la verdad, la paz interior, la felicidad o la trascendencia del ser mismo es cuando logras la espiritualidad. Entonces necesitas espiritualidad para poder alcanzar la trascendencia y no realmente la alcanzas con la religión. Es cierto, sí, muchas personas, sobre todo en, hablamos de México. México es uno de los países con más tradiciones y más apego a las religiones, sobre todo al catolicismo, y está pues muy incorrecto. De hecho, los orígenes del catolicismo ya tienen otro tipo de visiones, ya no solo van de la mano de, ok, tenemos un Dios que nos ama y un Dios que nos da todo, solamente hay que ser de esta forma y vamos a estar con Dios. De hecho, ya muchas de las religiones que se profesaban en ese entonces, ya buscan como tal la paz interior y la felicidad en la espiritualidad, de hecho. Ok, ok, es un punto de vista muy interesante. Mencionaste algo que me llamó mucho la atención, el obtener la felicidad, el ser feliz. Me supongo que con eso te refieres a la trascendencia sentimental, o sea, tener una Emocional, trascendencia. sí. Ah, ok, muy bien, sí, 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 fue lo que me supuse. Porque sí, como ya lo mencionas, sí existen varios tipos de trascendencia. Que yo opino que la trascendencia más importante podría ser la sentimental o la emocional. Porque también como existe una trascendencia, se podría decir que física, por así decirlo, siento que la más importante sería la sentimental. Tú qué opinas? Bueno, básicamente hay ciertos tipos de trascendencia, como decíamos, hay bastantes tipos. Se puede trascender desde el ámbito material e idealista, tiene muchos, muchos tipos, muchos ámbitos. Los primeros, los principales, pues en sí, los que se necesitan para que un hombre bueno, una mujer, siendo inclusivos, trasciendan de una forma notable, serían la emocional, la física y la espiritual. No opino que una sea mejor o mayor que otra,
sino que las tres en conjunto son algo que pues hace a un hombre trascender. Emocionalmente, si eres feliz, trasciendes. Físicamente, si obtienes logros, trasciendes. Espiritualmente, si estás bien contigo mismo, opinas que si el día de mañana tú mueres y estás bien con eso es trascender también, es parte de la trascendencia en forma espiritual, porque al final de cuentas sabes que has vivido, has dejado algo en alguien, aunque no sea en todas las personas, por ejemplo, porque tenemos muchos personajes históricos que han dejado una trascendencia dentro de nosotros o inclusive en los libros, en otras formas de expresión. Y al final de cuentas, ellos han trascendido de esa manera, ya han trascendido física, emocional y espiritualmente, gracias a este tipo de logros. Entonces, tú cuando trasciendes no es necesario dejar una huella en todo el mundo, sino una huella en cada pequeña persona que conoces. Siento que eso es la forma espiritual, física y emocional más importante, o sea, de trascender. Porque ese es un punto de vista muy interesante. Es como, a lo que entendí, es como dejar una semilla tuya en alguien que haga que siembre algo de ti sobre esa persona. Eso es un punto de vista muy interesante y la verdad muy bonito. Bueno, para mí, el dejar una semilla en alguien, aunque no sea en todo el mundo, porque pues obviamente nunca se va a poder en todo el mundo, saber que tú le Sí se dejaste algo en puede. alguien es bonito. Sí, pero pues costaría más. Pero Pues bueno, sí, ajá. realmente desde hace un par de años he llegado a darme cuenta. Bueno, me di un tiempo para reflexionar tanto en mi religión como en mi propia espiritualidad y trascendencia, que pues, como mencionamos antes, no es lo mismo, porque ciertamente era muy joven para poder entender algunas cosas, pero tras exhaustivas búsquedas y definición de conceptos, he podido iniciar mi propio camino de espiritualidad y búsqueda de pues, verdad personal. Además, inicié pues la práctica del cuidado personal, físico y emocional, corté lazos, hice muchos cambios y, por ejemplo, hablo acerca de dejar una huella en una persona que conoces. Sí me ha pasado, he dejado muchas huellas, sobre todo en personas que en su tiempo fueron mis agresores. Actualmente pues están yendo a terapia, este tipo de cosas que les va a ayudar porque muchas personas dicen, ok, yo no necesito ir a terapia porque no estoy loco. Me ha pasado, muchas personas me lo han dicho. Y esto, bueno, al final de cuentas es cuidarte, es cuidado emocional y siento que eso ayuda muchísimo a lo que es la trascendencia, pero sobre todo a la espiritualidad, a estar bien contigo mismo y dejar esa huella de espiritualidad en los otros hace que trasciendas. Entonces, al final de cuentas es lo que digo, siempre van de la mano por completo. Sí, como lo dices, este es un tema muy amplio que podemos tomar durante mucho tiempo. Pero pues desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Y pues también hay Porque que ya hasta despedir nos esto. pasamos. Sí, creo que incluso ya nos pasamos del tiempo estimado. Pero hay que darle despedida a esto formalmente como seres pensantes que somos. Así que de mi parte, muchas gracias a todos los que estén escuchando esto. Se les agradece. Estaremos esperando sus comentarios si es que quieren alguna segunda parte de esto. Y no sé, Arale, ¿algo de tu parte? Eso sería todo, espero que hayan disfrutado y cualquier cosa ya saben dónde contactarnos. Muy bien, entonces de nuestra parte es todo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos después. Hasta luego. Bye.